Muy buenos días o buenas tardes, estimados estudiantes. En esta oportunidad tengo pensado, de hecho voy a hacerlo, un video donde voy a explicar el paso a paso de cómo se desarrolla el presupuesto maestro. El presupuesto, digo, maestro, ya el objetivo final de lo que espera esta competencia o experiencia de aprendizaje. Para ello entonces le estoy compartiendo el ejercicio que estamos analizando en la clase del día 3 de noviembre, por si acaso, ¿ya? Caso presupuesto maestro de la sociedad La Playa SA. Entonces, partamos analizando siempre los antecedentes, eso hay que tenerlo súper claro. ¿Qué es lo que quiere la empresa? Porque el presupuesto es una proyección y para adelante no hay nada dicho, no hay nada cierto, es todo incierto. Por lo tanto, para adelante, ¿cómo se modela? ¿Cómo se diseña? En función de lo que la empresa requiera, estima o de acuerdo a las políticas que ella tenga. Entonces acá tenemos una empresa que requiere de nuestro apoyo para la determinación del presupuesto digo, maestro. Considerar que la entidad pretende iniciar actividades en el mes de octubre respecto a la proyección. Esta empresa cuenta con dos sucursales ya operativas, ¿cierto?, que vamos a proyectar, que son la tienda en Serena y tienda en Viña del Mar. Y nos entrega el pronóstico de venta respecto de las unidades que quiere vender en cada una de las sucursales. Tenemos que tener claro que en todo momento el precio de venta unitario asciende a 20.000 pesos neto por producto, ¿cierto? Dice acá también que para la elaboración del presupuesto de producción, la sociedad presenta los siguientes antecedentes. Importante. Y acá ustedes, si quieren, paran la grabación y lo vuelven a escuchar cuantas veces lo deseen, porque el tema es esto y en la clase muchas veces no queda tan claro. El presupuesto de producción básicamente nos indica cuál es el nivel de productos que la empresa tiene que producir, por eso se llama de producción. Y en estos casos, las empresas proyectan, ¿cierto?, la producción en base a dos vertientes, básicamente. Una es las unidades que la empresa pretende vender, es decir, la empresa tiene una esperanza de venta de una determinada cantidad. Entonces, para vender al menos una unidad, la empresa tiene que producir una unidad. Luego, también la empresa, por cuestiones de política de stock, dice, queremos vender un determinado nivel de productos, pero también queremos que en bodega nos quede un mínimo de stock disponible en caso de cualquier eventualidad. Entonces, acá la política es que de las ventas proyectadas que tiene la empresa, se espera que como mínimo todos los meses, al término del mes, exista, en este caso para octubre y noviembre, un 20% de las ventas proyectadas y para el caso de diciembre un 21.3 periódico de las ventas proyectadas. Entonces, si la empresa en octubre quiere vender 600 unidades y quiere que en stock exista una cierta cantidad, es lo que vamos a tener que informarle en el presupuesto de producción cuántas las unidades que tiene que producir. ¿Ya? Eso es para esa información. Dato adicional nos dice que el inventario inicial es de 0 unidades, cuestión que puede suceder o que también puede que traiga inventario de arrastre, ¿cierto? Inventario final de un mes anterior y que sea inicial del mes que nosotros vamos a proyectar. Para el presupuesto de compras de materia prima, considere que por cada unidad que la empresa pretende vender o pretende producir, necesita necesariamente dos materias primas. Entonces acá nosotros vamos a tener que contemplar eso en el presupuesto de compra de las materias primas. El costo de la materia prima está dado por 1.500 para octubre y noviembre y 1.600 en diciembre. Luego nos entregan la información de los CIF, los gastos de administración, el impuesto para efectos de hacer el estado de resultado, pro forma. Considere que hay una inversión de una maquinaria que cuesta 35 millones, perdón, 30 millones más IVA, y hay un aporte de capital de 35. La política de crédito es muy importante tenerla clara y la vamos a hacer paso a paso en esta grabación que espero que sea lo más precisa y concisa posible, ¿ya? Así es que, sin más, avanzamos. Pronóstico de venta. Chiquillo, el pronóstico, el presupuesto, que muchos acá se ligan por los nombres que aparecen, ya que son explícitos en algunas partes. Por ejemplo, acá se cita el presupuesto de ventas, ¿ya? Y acá lo que se necesita es la cantidad, la unidad, y no el precio, por si acaso. Con esto, ¿qué quiere decir? Que cuando vamos a proyectar las ventas las podemos proyectar en unidades, en porcentaje, en plata, ¿vale? Y acá es para hacer en realidad la diferencia.
de que acá lo estamos haciendo en unidades, pero esto es un presupuesto de venta, porque yo quiero vender 600 unidades. Y acá el presupuesto de venta es esas 600 unidades en plata, ¿a cuánto equivalen? Y esto se hace así de simple en el Excel. Si me dicen que por cada unidad en octubre, me paro en octubre, ¿cierto? De la tienda de Santiago octubre, por cada unidad yo voy a cobrar 20.000 pesos netos, lo multiplico por 20.000 pesos. Y eso, usted en el Excel lo copia, hace un control V y un control, perdón, control C y un control V. Así de simple. Lo copia, ¿sí? Y le aparece ahí actualizado siempre. Después usted esto lo suma, ¿vale? Y usted lo puede hacer de esta forma, igual suma, que es escribir la fórmula, ¿cierto? Toma los elementos que quiere sumar, cierra el paréntesis y le da Enter. Y ahí usted tiene el dato de las ventas proyectadas que tiene esta empresa, pero en pesos. Luego eso también lo puede copiar, ¿cierto? Aquí también escribe la fórmula suma y suma de manera horizontal. Y aquí horizontal, perdón, horizontal o vertical tiene que dar lo mismo. La empresa tiene una esperanza de ventas de 43 millones. Ahí ya tenemos ya listo dos presupuestos. Uno que está dado por la empresa, que son las unidades que quiere vender, y otro es las mismas unidades pero traducidas en plata. ¿Vale? ¿Cuánto es lo que la empresa pretende vender? Y eso es su equivalente a unidades monetarias. Acá tenemos el presupuesto de producción. El presupuesto de producción lo que, lo que debe indicar básicamente es cuántas unidades la empresa tiene que producir para cumplir con dos objetivos fundamentales. Uno, la demanda en ventas, es decir, la empresa quiere vender en octubre 600 unidades. Eso lo quiere hacer, ¿vale? Es una condición sine qua non en este presupuesto. Quiere vender 600 unidades. Quiere vender en noviembre 800 unidades y en diciembre 750. Lo quiere hacer. Otra cosa es que lo pueda hacer porque ustedes saben que los presupuestos son inciertos. Tienen que a su vez también ser flexibles, es decir, permitir que haya modificaciones. Entonces, queremos vender estas unidades, usted la copia y la pega hacia el lado, ¿vale? Así es lo mágico de trabajar en el Excel, que usted copia y pega hacia el lado toda vez que estén bien referenciados los datos. Presupuesto final deseado. Esto es lo mismo que hablar del famoso stock que la empresa quiere que quede al final del ejercicio o al final de cada mes. Y sabemos bien que para octubre la política era que quedase un 20% de las ventas proyectadas. Vamos al dato y efectivamente es ¿dónde aparece? Acá. Un 20% de las ventas proyectadas para octubre. Copio y pego porque quiero que quede un 20% de las unidades para noviembre. Vamos a agrandar esto y después se va a ver chico para ustedes. Ya, y de diciembre, acá tenemos una particularidad que la empresa quiere que quede de la venta proyectada un 21.33. Entonces usted copia ese, me dice la multiplicación acá. Ahí, 160 unidades, ¿cierto? Lo copiamos para que evitemos problemas a los decimales. Entonces, presupuesto final deseado, 440. Esto se analiza por mes, chiquillos, hacia abajo, por mes. Y como todo orden de cosas, ¿cierto? En la medida que va pasando el tiempo, va pasando primero octubre, luego pasa noviembre y diciembre. Ese es el mismo correlato que tenemos que tener. Subtotal, en octubre yo quiero vender 600 unidades. Pero a su vez, una vez vendidas las 600 unidades, quiero que en bodega me queden disponibles 120 unidades. Por tanto, en octubre, como mínimo, la empresa debería producir 720 unidades. ¿Para qué? Para poder cumplir con los dos objetivos que son, uno, la demanda en ventas y dos, el nivel mínimo de stock requerido por la empresa. Como esta empresa sabemos bien que no tiene inventario inicial, porque ahí lo dice, ¿cierto? Inventario inicial es de 0, colocamos acá que nuestro inventario inicial es 0. Por tanto, la lógica es la siguiente. Yo quiero vender 600 unidades y quiero que me queden 120. En total tengo que producir en octubre 720 unidades. Pero en bodega yo tengo 0 unidades. Si en bodega tengo 0 unidades y tengo que hacer 720, ¿cuántas las que tengo que producir en realidad? 720, ¿cierto? Ahí no hay ninguna magia ni nada oculto. Veamos en noviembre, ¿qué es lo que pasa? En noviembre quiero vender 800 unidades, pero a su vez, una vez vendidas las 800 unidades, quiero que en bodega el
30 de noviembre me queden 160 unidades. Entonces, total, en noviembre tengo que producir 960. Pero acá tenemos una particularidad. La particularidad es que en octubre, si yo tengo un stock final que quiero que me quede el 31 de octubre, cierro la empresa el 31 de octubre con 120 unidades, en la proyección que tengo. Cuando abra la empresa el 1 de noviembre, esas 120 unidades van a estar ahí, si nada pasara, ¿cierto? Si nada pasara, esas 120 unidades van a estar ahí. Por tanto, tomo el inventario final del mes anterior y ese inventario final del mes anterior, por regla básica, es el inventario inicial del mes que le procede. Por tanto, en noviembre yo quiero hacer 960 ¿para qué? Para cumplir con la demanda de 800 unidades vendidas y que además me queden 160 unidades en stock. Pero si yo voy a la bodega, en la bodega yo ya tengo 120 unidades. Por tanto, para llegar a las 960, solamente tengo que hacer 840. Si yo produzco 840 más las 120 que ya tengo en bodega, voy a poder cumplir con el requerimiento de vender 800 y que a su vez me queden 160. ¿Mm? En diciembre va a ser el mismo tenor. Mismo tenor. Quiero vender 750 y quiero que me queden 160. Del mes anterior yo tengo por política 160. Entonces este mes, ¿cuántas tengo que producir? 750. Así de simple. Entonces esto usted después lo copia hacia el lado si quiere o lo suma. Ya, ahí tenemos el tercer presupuesto, presupuesto de producción, que nos dice que cuántas unidades la empresa tiene que producir para cumplir con esos dos objetivos que están planteados acá. Lo que quiero vender, punto A, y lo que quiero que me quede como stock final cada mes, punto B. Vamos con el cuarto presupuesto. Y acá nos dicen presupuesto de compras. El presupuesto de compra es si yo ya sé lo que tengo que producir, yo ya sé cuántas unidades tengo que hacer, ahora el tema es cuántos materiales tengo que tener a disposición para poder cumplir con la producción que me estoy fijando. Por tanto, este insumo o este dato lo tomamos ahí como inicial. Para comprar las materias primas, yo ya sé que en octubre tengo que hacer como mínimo 720. En noviembre como mínimo 840. Y en diciembre como mínimo... perfecto, está todo aquí. Vamos a cerrar esta cuestión. Ya. Chiquillos, para hacer las compras, el presupuesto de compras, ¿cierto? Tenemos que tener claro que cuánto es lo que tengo que producir. Porque una cosa es lo que voy a vender y otra cosa es lo que me quede en stock, pero todo lo tengo que producir. Por tanto, para vender algo y para que me quede en stock hecho y terminado, tengo que comprar las materias primas. Cantidad de materia prima, acá no me acuerdo del ejercicio, pero hay unos que dicen 1, 2, acá dice que se consideran dos materias primas. Entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Cantidad de materia prima, puedo colocar acá simplemente el 2, y aquí no quiero que se asusten, por favor, ¿vale? Porque hay personas que colocaron el 2 ahí y hay otras personas que no colocaron el 2, pero van a llegar al mismo resultado, toda vez que el procedimiento sea el correcto. Si yo coloco que cantidad de materia prima por unidad necesito 2, eso estaría bien. Pero si yo digo que yo sé que tengo que producir 720 y por cada unidad tengo que ocupar 2 materias primas, yo ya sé que mi cantidad total va a ser de 1440. Las dos formas están bien hechas, ¿ya? ¿Por qué van a estar bien hechas? Porque abajo vamos a contemplar un factor más o un factor menos para la multiplicación. Lo voy a hacer de las dos formas y ustedes paran la grabación, miren. 2 unidades por cada producto. ¿Cuánto vale cada unidad? Perdón si se escuchan los perros chiquillos, esta cuestión es inimitable. 1500, 1500 y 1600. 1500, 1500 y 1600. Entonces usted va a decir lo siguiente. Necesito producir 720. Por cada unidad ocupo 2 materias primas y cada materia prima me cuesta un determinado valor. Entonces ahí hace una multiplicación de factores en el orden que usted quiera, porque la multiplicación, ¿cierto? El orden de los factores no altera el resultado de la multiplicación. Luego lo copia y lo pega hacia el lado y lo suma también. Entonces, el resultado al que llegamos es 7.080.000 pesos. Eso es lo que la empresa tiene que tener como capacidad para poder comprar, no necesariamente pagar.
Acuérdense que esto es un presupuesto operativo. Podemos comprar todo esto, pero con deuda. No salió ni uno de la empresa, ¿cierto? Pero tiene la capacidad para comprar mediante deuda. 7.080.000, lo vamos a anotar acá como dato referencial, ¿vale? Entonces yo borro este tema. Y yo digo que por cada unidad, otra forma que es lo mismo en realidad, por cada unidad producida yo necesito 2 materias primas. Entonces lo copio. Y aquí estoy diciéndole a la empresa que esa es la cantidad total en materias primas. Un dato también importante. Una es la plata, pero otras cuántas unidades me tienen que llegar efectivamente. Y aquí le estoy diciendo que me tienen que llegar en octubre 1.440 unidades de materia prima. Por una cuestión de logística también es interesante ese dato. Cada materia prima vale 1.500, 1.500 y 1.600, si es que no me equivoco. Y aquí lo que usted hace es ahora la multiplicación, pero es la igual, ¿cierto? Ya, la multiplicación de la cantidad total, porque ya hizo, en esta fórmula, ya hizo el 720 por 2. Y eso por el valor. Entonces, eso lo copia y lo pega hacia el lado, luego lo suma y llegamos al mismo valor, ¿vale? Hay dos formas para hacer este tema. Esta forma para mí es un poquito más interesante. ¿Por qué un poquito más? No, esto no tiene sumatoria. ¿Por qué un poquito más interesante? Porque acá le estamos diciendo a la empresa también cuántas son las unidades totales que tiene que recibir. Y si es que la bodega también permite que lleguen 1.440 unidades o 1.600 unidades, porque si la capacidad de la bodega es de 1.500, en noviembre estaríamos en problemas, por ejemplo. ¿Ya? O sea, ese dato también es interesante, más que poner un simple 2 que para efectos del presupuesto de producción, perdón, de compras, estaría bien igual. ¿Ya? Vamos ahora entonces al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto presupuesto, que es el mano de obra. Presupuesto de mano de obra, ¿cierto? Acá habla también, y acá lo vamos a cambiar en realidad, porque vamos a hablar acá de un presupuesto de producción. Todos los cambios que se hagan, usted también realícelo en su planilla. Aunque este ejercicio yo después también lo voy a dejar subido como pauta, ya porque ahí va a estar hechito explicado en la grabación, que quiero que lo entienda y lo voy a explicar en clases también. ¿Por qué? Porque no todos van a tener el tiempo de ver la grabación. Presupuesto de producción. Yo ya sé que tengo que producir 720 en octubre, 840 en noviembre y 750 en diciembre. Puedo ir a buscar los datos, ¿cierto? Que van a estar aquí arriba. Después lo copio, lo pego y todo queda linkeado. Si cambio algo arriba, se cambia abajo automáticamente. El presupuesto de producción de mano de obra tiene que ser por la producción total. ¿Por qué? Porque el maestro va a trabajar y va a trabajar no solo para las cuestiones vendidas. ¿Ah? El maestro va a producir, o al maestro se le paga en función de todo lo que hace, de todo lo que produce. Y en octubre sabemos que queremos vender una cantidad de X y que nos quede en bodega. Y el maestro no nos va a trabajar solamente por lo vendido, porque él, si produce algo, se le tiene que pagar. ¿Ya? Y acá en este caso, que es distinto al vendedor, que ahí participa la comisión, y eso es en función de las unidades netamente vendidas de acuerdo al porcentaje que se le asigna a ese trabajador. Sabemos que ¿cuántas horas se demora el maestro? Acá dice que se demora 3 horas. Entonces, mismo dato anterior, podemos colocar acá 3, ¿vale? Lo voy a hacer de esa forma, más simple, y después lo vamos a hacer de la otra forma que también entrega un dato más interesante. Precio unitario de la mano de obra dice que es de 600 pesos fijos. Por tanto, como hacemos el presupuesto de mano de obra, el maestro tiene que hacer sí o sí en octubre, para cumplir con nuestra expectativa, 720 unidades. Por cada unidad se demora 3 horas. Y por cada hora le pago 600 pesos. Eso es lo que le corresponde al maestro en cada uno de los meses. Sabemos bien que una parte es eh, sueldo líquido y la otra parte es cotizaciones previsionales, ¿cierto? Eso ya lo hemos trabajado anteriormente. Hay una precisión, tal vez, habría que determinar si es que la hora o el valor hora es líquido o es bruto, ¿cierto? Para estos efectos lo vamos a entender como bruto, para no salirnos del tenor en el que nosotros hemos analizado. Eso
Tenemos listo el presupuesto de mano de obra. Copiamos el valor, lo copiamos y lo hacemos de otra forma. A ver cómo resulta de otra forma. Y otra forma es, en octubre el maestro tiene que hacer sí o sí 720 unidades. Por cada unidad se demora 3 horas. Entonces acá tengo otro dato interesante. ¿Cuántas horas tiene que trabajar el maestro? 2.160 horas. Esas 2.160 horas, en base a la legislación chilena actual, se pueden hacer en un mes por un maestro, por una cantidad X de maestros, de acuerdo a la cantidad de maestros que tenga la empresa, o voy a tener que incurrir tal vez en horas extras. ¿Mm? Porque una persona puede trabajar 45 horas a la semana, 2 semanas son 90, 4 semanas serían 180. Entonces, acá, si en un mes una persona puede trabajar 180 horas, ¿cuántos maestros necesito tener para esta producción? Un dato interesante también, ¿vale? Aquí es donde ustedes van soltando la mano y sofisticando el análisis. ¿Cuántas horas necesito que trabaje el maestro o los maestros? Casi 7.000 horas. En 3 meses necesito que trabajen 7.000 horas. ¿Cuántos maestros necesito para que hagan las 7.000 horas en total con una jornada normal y que no implique hora extra? Porque la hora extra puede ser beneficioso para el maestro, pero tiene un costo adicional para la empresa. Cuando hablamos de costo, la idea no es escatimar en costos, sino que hacer eficientes los costos. ¿Ya? Luego sabemos que el precio era 600 pesos por cada uno. Por tanto, lo que hacemos ahora es, el maestro tiene que trabajar en total 2.160 horas. Por cada hora, 600 pesos se le paga. Control V, usted hace la fórmula hacia el lado y llegamos al mismo dato. Entonces, ambas formas están bien hechas. ¿Vale? Ambas formas están bien hechas, pero este dato me parece a mí también un poquito más relevante. ¿Ya? Y no es que me parezca a mí, no, sino que en realidad es más relevante que poner un simple 3, ¿ya? Porque aquí estamos diciéndole el total de horas que tenemos que tener en la planta, ¿cierto? También disponible para que los maestros trabajen. O sea, si vamos a depreciar máquinas en función de horas, acá este dato nos sirve. ¿Mm? O también sabemos que, por ejemplo, en noviembre y diciembre, el desgaste de las máquinas, si es por hora o si es por unidades de producción, va a ser mayor que en octubre. ¿Por qué? Porque los maestros van a trabajar más. ¿Mm? Dicho eso, presupuesto de SIF entonces. Presupuesto de SIF, y este dato viene dado, lo copiamos en realidad. 1.008.000 para cada uno de los meses. El SIF variable, 864, y lo copiamos para cada uno de los meses. Luego usted hace acá una sumatoria, tiene que llegar a los valores. También nos entregan la tasa, ¿cierto? Y nos dicen que la tasa es 400 pesos. Entendamos la tasa. ¿Cómo se llega a la tasa? La tasa se dice acá que es en función del presupuesto de mano de obra, pero no en plata, sino que en función de hora. ¿Por qué? Hay que entender lo siguiente. Si fijo, chiquillos, esto ustedes lo saben, lo hemos dicho un montón de veces. Si una empresa produce una unidad y su sí fijo es el arriendo, tiene que pagar el arriendo completo. Produzca una unidad. El maestro trabajó un día o no trabajó ningún día o trabajó los 30 días, el sí fijo se paga completo, ¿vale? Es decir, no depende de la producción o no depende de las ventas tampoco. Mientras que si tenemos SIF variable, el SIF variable sí depende, por eso se llama variable. Si la empresa produce más, el SIF va a ser más alto, el variable, porque varía en función de la producción. Si estoy trabajando y dentro de mi SIF variable está por ejemplo, la luz puede ser es un SIF fijo, digamos, se estima con SIF fijo, pero si tengo un SIF variable en donde el pegamento que le echo a los zapatos es variable porque no puedo asignar con la suficiente fiabilidad, ¿cierto? ¿Cuánto pegamento me gasto en ml en cada zapato? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es, si produzco más zapatos, es más probable que más pegamento me gaste. Y si produzco menos zapatos, es probable que menos pegamento me gaste. Una cuestión ahí de lógica en realidad. Entonces usted tiene que hacer lo siguiente. La tasa obviamente va a estar, y dice ahí, tasa es por el CIF variable. Entonces usted divide lo que se gastó en CIF variable, lo divide en su tarifa o en su tasa. Y nos entrega un dato. Y ese dato está arriba del presupuesto de mano de obra. Si hacemos la formulita hacia el lado, nos damos cuenta que son los mismos valores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el maestro
Póngame atención, voy a borrar los 400. Ya sabemos que tenemos que llegar a 400. Borramos ese dato. Vamos a copiar las horas que tenemos arriba, las copiamos acá abajo. Como dato que no teníamos idea que iba, ahora sabemos lo que va. Nos entregan la tasa, o sea, ya sabemos a qué tasa tenemos que llegar. Y la lógica es, el maestro trabajó 2.160 horas, o tiene que trabajar 2.160 horas en octubre. Con todo lo que trabaja el maestro, se estima un presupuesto de CIF variable de 864.000 pesos. Es decir, si esta platita yo me voy a gastar en función de lo que trabajó el maestro o los maestros, y los maestros trabajaron 2.160 horas, por hora, el CIF es de 400 pesos. ¿Mm? El CIF es de 400 pesos. Es decir, en noviembre los maestros van a trabajar 2.520 horas. Y si por hora se gasta 400 pesos, ¿cuánto se va a gastar en noviembre en CIF variable? 1.000.008. Esa es la explicación de ese tema. El perjuicio de que el tema aquí es aún más simple. Aún más simple. Porque el presupuesto total de CIF es simplemente, chiquillos, sumar el CIF fijo más el CIF variable. Usted lo suma, ya tiene ese dato y tenemos un nuevo presupuesto. El número, no sé cuánto, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, el número 6. Vamos al número 7, que es el presupuesto de gasto de administración y venta. Este es un presupuesto simple de calcular. Aquí lo que hay que tener claro es la base de referencia por el cual se va a proyectar los gastos de administración. ¿Ya? La base de referencia puede ser distinta. En este caso, dice la empresa que la base de referencia van a ser los ingresos. Entonces vamos a copiar los ingresos en plata, porque el gasto de administración es gasto monetario. Por tanto, para hacer el cálculo, la referencia en este caso tiene que ser plata. Y el cálculo para esta empresa dice que los gastos de administración son un 30% de los ingresos. Por tanto, a los ingresos de cada mes, usted le proyecta un 30%. Y así tiene de fácil el presupuesto de gasto de administración. Que para efectos de presupuesto de caja, ¿vale? Presupuesto de caja, es decir, aquello que analiza los flujos, la entrada y las salidas de la plata proyectada hacia el futuro, vamos a entender que estos gastos de administración se pagan en el mismo ejercicio, ¿ya? Lo vamos a entender de esa manera. Asimismo, el CIF. Vamos a entender que el CIF también se paga en el ejercicio o en el mes. Presupuesto de costo de ventas, nuevo presupuesto, ¿vale? Aquí en este presupuesto vamos a ir a buscar información para determinar totales parciales y luego sumamos los totales. Cantidad de materia prima. Yo sé, porque tengo un presupuesto de materia prima, ¿cierto? Presupuesto de compras de materia prima. Perdón, a ver, voy a verlo de nuevo. Ya, presupuesto de costo de venta. Importante en este caso, chiquillo, importante en este caso, que el presupuesto de costo de ventas se tiene que calcular en función de las unidades que se van a vender. Por algo se llama el costo de qué? De las ventas. Por tanto, cantidad de materia prima. Cantidad de materia prima es, primero, yo cuántas unidades pretendo vender en octubre. Y nos vamos al presupuesto de arriba. Pretendo vender 600 unidades. Pero, por cada unidad, la empresa necesita 2 unidades. Estaba acá ese dato. 2 unidades de materia prima. Entonces usted le dice al ejercicio, yo quiero vender las 600 unidades. Eso significa la celda C12, 600 unidades. Pero cada unidad requiere de 2 materias primas. Entonces necesito para vender las 600 unidades 1.200 materias primas. Para noviembre 1.600 y para diciembre 1.500. ¿Cierto? Que es el doble en realidad de las ventas porque cada unidad vendida requiere 2 materias primas. Cada materia prima tiene un costo unitario de 1.500, 1.500 y 1.600. De esta forma, usted ya tiene el valor que corresponde al costo de venta a nivel de la materia prima. Quiero vender 600 unidades. Por cada unidad necesito 2 materias primas.
Cada materia prima tiene un valor determinado de 1500 en este caso, lo sumo. Aquí lo multiplico. Es decir, las unidades vendidas a nivel de materia prima tienen un costo de venta de 6.600.000. Ese es el dato que nos quiere dar el ejercicio. Luego lo mismo, cantidad de mano de obra, pero también por las unidades vendidas. Pues yo en C12 era la celda, ¿cierto? C12, muy bien. Yo quiero vender 600 unidades, 600. Pero el maestro por cada unidad se demora 3 horas. Entonces sé que para vender esas 600 unidades el maestro tiene que trabajar 1800 horas. Al maestro, ¿cuánto se le paga? 600 pesos la hora. Entonces, por las unidades vendidas, yo ya tengo este dato. 600 unidades quiero vender. Para que esas 600 unidades que yo quiero vender se produzcan, el maestro tiene que trabajar 1800 horas. Cada hora vale 600 pesos, al maestro se le tiene que pagar el valor que ahí está fijado, ¿cierto? O ya se le pagó en realidad. Entonces usted suma y el costo de venta a nivel de la mano de obra es de 3.900.000 aproximadamente. Luego tenemos que determinar el CIF, ¿vale? Y el CIF variable, obviamente aquí varía. Pues, si menos vendo, menos el CIF. Si más vendo, más sería el CIF en este caso. Para el variable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso, chiquillos? En este caso, tenemos que ir a buscar las unidades que yo quiero vender, que serían 600, por la tasa del CIF, que son 400. Sabemos que la tasa del CIF, que son 400 pesos, es el valor por hora, ¿vale? Por hora. ¿Cuánto tiempo se demora el maestro en hacer un producto? 3. Entonces, lo que vamos a decir acá es lo siguiente. Yo necesito vender 600 unidades. Cada hora trabajada en la empresa a nivel de CIF hace un consumo o un gasto de 400 pesos. Pero para hacer un producto yo necesito consumir 3 horas, las del maestro. Entonces ahí digo que el costo de la venta a nivel de CIF variable es de 720. ¿Vale? Es de 720. Supongamos, para que se entienda el tema, supongamos que, acá está el CIF, supongamos que yo quiero vender revisión de conciliaciones bancarias entre el cierre de mes. Ya, me está llegando pega, chiquillos. Supongamos que yo quiero, a ver, 864, esto es del presupuesto maestro, 2160 horas en las horas totales. Supongamos que yo quiero vender toda la producción. Esto es un supuesto en realidad. Quiero vender toda la producción. Las 720 unidades las quiero vender. Las 720 unidades, si yo las quiero vender, sé que el maestro se demora 3 horas por cada una. Y por cada hora se consumen 400 pesos en CIF. Entonces, ¿yo qué diría? Quiero vender las 720 unidades por las 3 horas que se demora el maestro, por los 400 pesos que es el consumo de CIF por hora. Y ahí yo estoy diciendo que en CIF me gasto 864. Y en realidad es el CIF total. Y eso estaría bien, porque si vendo todo lo que produzco, todo lo que pagué pasa a ser costo de ventas. En este caso, como quiero vender 600 unidades, el costo de venta a nivel de CIF es de 720. Este CIF se activa, pasa a ser parte del costo. 864.000 pesos pasan a ser parte del costo. Pero cuando se vende, sale del costo. ¿Se acuerdan ustedes del asiento de costo? El asiento de costo es siempre costo de ventas en el debe contra mercaderías en el haber. Entonces, lo que yo ya tenía activado, lo tengo que desactivar, es decir, lo tengo que llevar al haber porque voy a tener que cargar el costo de ventas. ¿Ya? Dicho eso, ustedes lo pueden volver hacia atrás si es que no queda claro, o cualquier cosa me consultan, me preguntan, ¿vale? Yo estoy totalmente abierto y dispuesto para que ustedes me consulten. Luego ustedes copian hacia el lado. Yo hice la formulita aquí arriba. Entonces,
copio esta cuestión y la pego acá abajo, porque acá la tasa era de 400 pesos en todo momento. Otra forma de llegar a esto sería de la siguiente forma. Acuérdense de los valores, los vamos a copiar y los vamos a pegar. Este lo vamos a copiar en el mismo formato. Los voy a borrar. Otra forma sería, por cada hora trabajada el maestro se gasta 400 pesos, o ese fue el consumo por hora, lo habíamos calculado antes. Y sabemos bien que para vender las unidades que yo tengo proyectadas, sé que el maestro tiene que trabajar 1800 horas, lo tenía arriba. Entonces usted le hace un control C y lo copia hacia el lado, y tiene también el dato. Dos caminos para llegar al mismo destino. ¿Ya? Ahora eso usted lo suma. Y costo fijo, ese costo fijo es directamente parte del costo. Lo lleva, ¿dónde está el CIF acá? Más abajo, el 1.000.008. Lo lleva y lo suma. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar el tema a nivel unitario. 1.000.008, 1.000.008, 5.000.004. Y este dato, muy interesante, porque este dato, como este es un presupuesto de costo de venta, este dato al tiro es el costo de venta ya totalizado de la empresa. Y con eso ya estamos en condiciones de empezar a darle forma a un estado de resultado pro forma. ¿Ya? Estado de resultado que viene de la siguiente manera proyectado, pero yo se lo voy a abrir a ustedes, ¿vale? Se lo voy a abrir, 1, 2, 3. Para decirle que dentro de este gasto de administración vamos a tener que tener 3 gastos contemplados para determinar su total, ¿vale? Es decir, dentro del gasto de administración vamos a tener nosotros, obviamente, los gastos de administración y ventas, que lo habíamos calculado, lo habíamos proyectado. Vamos a tener también el famoso deterioro de clientes, porque se clasifica dentro del gasto de administración. Y vamos a tener también la depreciación de activos fijos, porque en este caso se compra una máquina y la máquina se deprecia. La depreciación para efectos del presupuesto de caja no participa porque la depreciación es un gasto no desembolsable. Nadie paga porque se deprecia el tema, pero sí participa en el estado de resultado. Por tanto, tiene que estar dentro de este elemento. ¿Ya? Por lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una sumatoria acá, que de esta forma se haga casi automática, y vamos a sumar esos 3 elementos. ¿Ya? Margen operacional, lo que vamos a hacer es el ingreso menos el costo, ¿verdad? Y ya tenemos el costo. El costo está dado ahí y usted lo copia. Entonces ya sabe que su costo al tiro, es de 18.450.000. Y los ingresos, profesor, ¿de dónde los saco? Fue una de las primeras cosas que usted determinó. Segundo presupuesto. Primer presupuesto, ventas proyectadas en unidades. Segundo presupuesto, ventas proyectadas en plata. En octubre quiero vender 12, 16 en noviembre, 15 en diciembre. ¿Cuánto quiero vender total? 43 millones. Sin IVA, obviamente, los ingresos se calculan a valor neto. Entonces tengo acá el dato de mis ingresos son de 43 millones proyectados. Mi costo proyectado es de 18 millones. Mi margen operacional o margen bruto es de... margen bruto acá en realidad este tema. Mi margen bruto es de 24.500.000. Un buen margen en realidad. Un buen margen. Todo contador, para analizar si un negocio es viable o no es viable, no se preocupa de este resultado del ejercicio a nivel contable. Este resultado del ejercicio puede ser menos 10 millones. Puede ser menos 10 millones y el negocio es bueno. Igual. Aun cuando estemos perdiendo plata, el negocio empíricamente puede ser bueno. ¿Vale? Si tenemos un resultado pérdida de 10 millones de pesos, pero nuestro margen bruto es positivo, acá está el problema, porque tenemos muchos costos y gastos entre medio. ¿Mm? Pero si este resultado, chiquillo, es negativo, quiere decir que el negocio va para atrás. Eso es importante de tener claro.
Porque si mis ingresos son de 100 pesos y mi costo son de 250, puta, ¿cuánto es mi margen bruto? 150. O sea, ya estoy perdiendo al tiro por la naturaleza del negocio. Y ya con menos 150 pesos, ya no me queda plata para poder pagar sueldo, para poder pagar la luz, el agua, el gas. Ya no me queda plata. O sea, el negocio ya no me está rindiendo para pagar. Por tanto, si el margen bruto es negativo, el negocio empíricamente está muerto. Pero si el negocio tiene un margen bruto positivo, eso quiere decir que, como es un margen bruto, me permite ese margen apalancar o cubrir ciertos gastos que no están dentro del costo de ventas. ¿Ya? Que para que el resultado sea positivo, son estos costos y gastos adicionales al costo de venta que tengo que controlar. Y ahí es donde viene el famoso recorte de paguemos menos sueldo, ¿cierto? Paguemos menos sueldo, para el sueldo como gasto de administración. Ya. Dicho lo anterior, es solamente una aclaración. De repente a mí me gusta ahí darle algún tips adicional. Sigamos, pues tenemos gasto de administración y ventas, sí lo tenemos. ¿Dónde lo tenemos? Arriba lo habíamos calculado. Tenemos el gasto de administración que se va a gastar en octubre, noviembre y diciembre, pero determinamos el total. El total me refiero al periodo que comprende octubre, noviembre y diciembre. Y queda eso claro, porque para efectos del estado financiero, más adelante, en el mismo EDI vamos a tener una situación particular. 12 millones 9. Falta la depreciación, falta el EDI, ¿vale? Calculémoslo. Tenemos que seguir avanzando en este tema. Presupuesto de cobranza o de recaudación. ¿Ya? Presupuesto de cobranza o de recaudación. Yo no sé si la grabación va a quedar tan cortita como esperaba, pero espero que quede lo más explicada posible. ¿Ya? La misma explicación que en realidad se da en clase, pero que en clase evidentemente al vez no se alcanza a escribir, hay distracciones y aquí va a quedar todo grabadito. Si algo no se entendió, ¿qué es lo que hace usted? Lo pausa, lo retrocede y lo vuelve a escuchar. Vamos a enchufar el computador, si no me va a quedar sin batería. Ahí sí, ya. Presupuesto de recaudación. En el presupuesto de recaudación, aquí lo primero que vamos a colocar nosotros va a ser una línea adicional para contemplar enero, de acuerdo a la política de la empresa. Pero este enero es de otro año, ¿cierto? Año X2. Es un segundo año. Vamos a ver octubre. Ingreso de venta presupuestado en octubre. ¿Tenía presupuestado vender algo en octubre? Claro que sí. Presupuesto número 2. Ahí está. 12 millones, después 16 para noviembre y 15 para diciembre. ¿Cuánto quiero vender en total? 43 millones. Aquí el IVA es una cuestión re simple que usted ya sabe calcular. Es multiplicar la venta neta por el 19% y tiene el IVA de la operación. Cobra clientes, al cliente le quiero cobrar siempre el neto más el IVA, ahí tengo en esencia la venta bruta. ¿Cuánto es lo que quiero vender? Aproximadamente 51 millones de pesos. Cobro al día, vamos a la política, ¿vale? Y este es el cuadrito que de este orden lo deberían tener. ¿Dónde está este dato? La política de créditos de la empresa considera el 70% de la venta que voy a proyectar tiene que ser pago al contado, al chin-chin, y el 30% a 30 días. Bastante simple. Entonces, al tiro, de mi venta, al tiro quiero cobrar el 70%. Eso es para octubre, para noviembre y para diciembre. Al tiro, de mi venta quiero cobrar el 70, de mi venta el 70, de mi venta el 70. Como este cobro se proyecta al día, ese cobro en esencia no tiene riesgo de incobrabilidad por parte del cliente. Es decir, yo en diciembre quiero vender 17 millones de pesos, casi 18. Pero yo sí o sí quiero cobrar al tiro 12 millones y medio. Por tanto, de este valor no tengo que calcular ningún riesgo de incobrabilidad, porque técnicamente lo que estoy proyectando es que me lo paguen al tiro, ¿ya? Misma situación para noviembre y diciembre. Pero los cobra 30 días son el 30% de la venta del mes anterior. En octubre no tenemos nada porque es mes inicial de proyección, pero en noviembre sí. Y en noviembre hay algunos que hacen esto, chiquillos. De este cobra al día le calculan el 30%. Y ahí hay una desviación. Si yo hago eso, miren,
Aquí yo tengo un 70% y aquí yo tengo un 30%, pero la base no es la misma. Por tanto, va a haber una desviación en el sentido de que, consideren el dato, en octubre yo quiero vender 14 palos. Luego, quiero cobrar al día 9 millones de pesos y a 30 días quiero cobrar los 2 millones de pesos. ¿Cuánto estoy cobrando en total? En total estoy cobrando 12 millones. ¿Y cuánto vendí? 14. Es decir, no estoy recuperando la venta que hice. ¿Por qué? En esencia, porque la base de cálculo está mala. Acá el 70% está bien de la venta bruta y el 30% también tiene que ser de la venta bruta. También tiene que tener la misma base. Y ahí, si se dan cuenta, al día cobro los 9 millones y a 30 días los 4 millones hacen 14 millones 280, que es equivalente a la venta. Por tanto, lo que vendí lo espero recuperar a 30 días. Pero acá tenemos una particularidad, que este valor pretendo que me lo paguen al tiro y este valor a 30 días. Entonces, este valor que me van a pagar en el mes siguiente puede que llegue el próximo mes y nadie me pague. Como puede que llegue el próximo mes y me paguen. Es una cuestión incierta. De hecho, el EDI es incierto. Pero ya sabemos que aquí, como hay un desfase entre la celebración de la venta y la oportunidad de pago, puede haber un riesgo implícito de no pago. La misma situación acá, chiquillos. El 30% se calcula de la venta anterior. Estamos en diciembre, calculamos de la venta bruta de noviembre. Y en enero, chiquillos, yo tengo la esperanza de cobro de la venta de diciembre de un 30%. Y aquí calculo el EDI. El EDI siempre, chiquillos, siempre igual es la venta al crédito, ya sea 30, 60, la que sea el crédito, ¿vale? Al crédito por la tasa de incobrabilidad. Y ahí le ponemos un por menos uno para que salga negativo el tema. Era 5%, no me acuerdo. Sí, 5%. Entonces lo mismo para noviembre, octubre, diciembre y enero. Acá realizamos una sumatoria. Siendo así entonces que de noviembre yo pretendo cobrar en noviembre este 70% que es al día de la venta de noviembre y pretendo cobrar también este 30% que es de la venta del mes anterior. Pero como esta venta está sujeta a un riesgo que es el de no pago, yo estimo, criterio prudencial, que un 5% de esa venta al crédito no me va a pagar. Entonces, ¿qué es lo que digo? Digo yo, presupuesto de recaudación. No puedo tomar este valor, porque ese valor es la venta. Tengo que tomar los valores que dicen cobro. O sea, yo en octubre quiero cobrar al día tal valor, quiero cobrar a 30 días tal valor, y voy a dejar de percibir tal valor. Lo coloco en positivo, acá sumando, porque el valor en esencia está negativo. Más por menos, lo va a restar igual. Entonces, ¿cuánto quiero recaudar en octubre? Los 9 millones, que en realidad son la venta al día. Perdón, el cobro al día. Luego copio este tema y hago una sumatoria. Para cualquier lado debería dar lo mismo, ¿cierto? Sí. Entonces ahí tenemos listo el presupuesto de recaudación. Usted le está diciendo a la empresa que total, ¿usted cuánto va a recaudar? 50 millones de pesos. Pero, acá tenemos una particularidad, una situación que no le he comentado en clase, pero sí la voy a comentar después, que es que el estado financiero, el estado de resultado, así como el balance, que viene acá abajo, se hace históricamente con fecha corte diciembre. Entonces, si acá tenemos cuestiones de enero, estas cuestiones de enero van a tener que quedar presentadas de una manera, pero ya las sabemos, ¿cierto?, en los estados financieros, pero no como hechos que hayan ocurrido, sino como hechos potenciales de ocurrir, ¿vale? Vamos a avanzar y yo les voy a explicar cómo se hace el tema. Presupuesto de recaudación, lo tenemos, y ahora viene el famoso presupuesto de caja, ¿vale? Presupuesto de caja. Y el presupuesto de caja me dice básicamente cuáles son las platas totales que te van a quedar en cada mes, cuánto te va a entrar y cuánto te va a salir. Y acá hacemos lo mismo. Copiamos para enero, que es del próximo año, y determinamos
no un total porque lo vamos a hacer en base acumulada. Entonces, copiamos formato. Quiero apurarme para que esta cuestión quede digerible el video. Saldo inicial. Saldo inicial del presupuesto caja, como la empresa nació, o perdón, está proyectando recién en octubre y no tiene nada para atrás histórico, le decimos que su saldo inicial es cero, ¿vale? Ingreso recaudación por venta. ¿Cuánto espera recaudar por venta la empresa en octubre? Lo que tenemos acá, pues, presupuesto de recaudación. Eso es lo que espera recaudar. Aporte de capital. Y aquí atención, que es ese dato. Lo vamos a pintar en amarillo y lo vamos a agrandar. Ustedes lo tienen en realidad. Dice, póngame atención. Considere que los accionistas aportan 35 millones para comprar una máquina que tiene un valor de 30 millones masiva. La vida de la máquina es de 20 meses. Acá lo que tenemos que tener claro es que hay tres personitas. Tres personitas. Una es el socio, o el dueño, o el accionista, el dueño de la empresa. Otro es la empresa y otro es el proveedor. ¿Quién es la que compra la máquina? La empresa. La empresa recibe de su dueño, como ingreso a caja, recibe de su dueño 35 millones. Los recibe. Y después paga al proveedor los 30 millones más el IVA. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros en el presupuesto de caja? En el aporte capital, el dueño, la empresa recibe, ¿cierto? ¿Cuánto recibe? 35 millones. Recibe 35 millones. Y cuando habla de egresos, la empresa paga, ¿cierto? La empresa paga 30 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero cuando paga el tema, no lo paga su valor neto, sino que paga el valor bruto. Y decía que tenía un IVA. Por tanto, la empresa termina pagando 35 millones 700. Ese es el primer dato. Compra de materia prima. La compra de la materia prima la tenemos que entender, en este caso, como al día, ya que es un dato que también yo les tengo que entregar. Para efectos de la prueba también esa información viene clarita por si acaso. Compra de materia prima. Vamos a la materia prima. ¿Dónde está la información de la materia prima que tengo que comprar? Acá. En octubre yo tengo que comprar esa cantidad de materia prima. Entonces esa materia prima la voy a pagar, política al día en este caso, en octubre. Pero es un egreso, la idea es que quede negativo y además cuando la voy a pagar, ¿cierto? No la voy a pagar por su valor neto, sino que también la voy a pagar con el IVA incluido. Ahí está el valor con IVA, ¿vale? Con IVA. Lo mismo entonces usted lo copia hacia el lado porque tomamos la misma base. Se cambia la formulita. En noviembre pretendo comprar 2.520.000 de mercadería. Le agrego el IVA y digo que la empresa va a pagar en noviembre 2.998.000 pesos. Pago de mano de obra, y aquí agregamos un dato interesante que es el pago de cotizaciones previsionales. Mano de obra. Sabemos que la mano de obra la teníamos en el presupuesto de mano de obra. ¿Dónde está el presupuesto de mano de obra? Acá. Al maestro se le tienen que pagar 1.000.000 de pesos en octubre, pero de eso a él le va a llegar líquido, un 80% falso, me dice. ¿Qué dice? Igual, por un 80%. Y eso por menos uno para que quede negativo. Esa plata le tiene que llegar al maestro líquida en octubre. Y un 80% le llega a él y un 20% de esa misma celda la tengo que pagar como empresa el mes siguiente, pero un 20%. Un 20%. Y de esta manera, si usted suma lo que le llega líquido al maestro en octubre, 80% de la remuneración, más el 20% de cotizaciones que se pagan el mes siguiente, sumo y totalizo 1.296.000, que es la remuneración del maestro en octubre. 1.512.000, 1.350.000, veamos si es que llegamos a los mismos valores, copiamos hacia el lado,
copiamos hacia el lado. Entonces, noviembre y noviembre, líquido en noviembre mismo, y las cotizaciones en el mes siguiente, 1.512.000, llegamos al mismo valor. Y en diciembre, líquido al maestro, 1.080.000, y las cotizaciones que quedan como deuda para enero, 1.350.000. ¿Era ese el valor o no? Mi memoria es de corto plazo. ¿Dónde está? Ahí está, 1.350.000. Efectivamente, ese era el valor. Ya está tomando forma este tema. Los ingresos teníamos que lo copiar para el lado, ¿cierto? Lo copiamos para el lado. Quiero que llegue a la caja 9 millones, 17 millones, 17 millones y 5 millones, que es lo que está proyectado en el presupuesto de recaudación. Luego dice gastos pagados. Gastos pagados. Vamos a buscar los gastos pagados. Los gastos pagados van a ser el CIF, porque el CIF lo tiene que pagar la empresa, ¿cierto? Más, ¿está positivo eso, sí o no? Sí, más el gasto de administración, que también lo tiene que pagar la empresa. ¿Ya? Ustedes lo pueden colocar aparte en el presupuesto de caja si es que quieren, ¿ya? Pero esos dos gastos la empresa los tiene que pagar. Entonces, tiene que pagar 6.024.000. Todo eso para que quede en negativo, lo multiplicamos por menos 1. Así entonces nosotros le decimos a la empresa que eso es lo que tiene que pagar por concepto de gasto. ¿Qué nos queda? El IVA. Espero que esto se vaya entendiendo, chiquillos. Si no se entiende, vuelven atrás la grabación. Espero puedan ver la grabación. Les voy a mandar un correo avisándoles, obviamente, de tal manera que cualquier duda o consulta me la puedan hacer en la clase, ¿ya? Pero tal vez ya con una explicación, con algo que ustedes se puedan afirmar en realidad. Situación de IVA, mira lo que viene después. IVA, ¿cómo se calcula el IVA? Octubre. IVA de las ventas, ¿lo tenemos en alguna parte o no? Y esto no es inventar, sino que ir a buscar. Ahí tenemos el IVA. En octubre, noviembre y diciembre pretendo tener tanta cantidad de IVA débito fiscal. El IVA de las compras, IVA de la compra de la materia prima. Vamos a buscar la materia prima. Vamos a buscar la materia prima. Eso por un 0.19, ahí tenemos el IVA. Luego, IVA de la compra de la maquinaria. En realidad eran los 30 millones de pesos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, por el 0.19, los 5 millones 7. Y en la situación de IVA, chiquillos, vamos a tener dos tipos de liquidación de IVA. Uno de ellos es que nos dé una situación de remanente, cuando el crédito fiscal es superior o excede los débitos fiscales de la empresa, o la otra situación, que puede ser la más clásica en realidad, que es que la empresa tenga IVA a pagar, toda vez que su débito fiscal, el IVA de las ventas, sea mayor que el IVA de sus compras. Entonces, en este caso, remanente del mes, para octubre no tenemos. ¿Qué es lo que tenemos como total? A pagar 2 millones. Le descuento los 4 millones, le descuento los 5 millones y me queda una situación de valor negativo. Que ese valor negativo entonces pasa a ser, dice, igual un remanente. E IVA por pagar, 0. Para el próximo mes, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos aquí, hay que omitir para efectos de, porque esto no es tributario en realidad, ¿ya? Aquí una mención especial a Ingrid, que lo hizo pero de forma simple en realidad, toda vez que el remanente tiene el proceso de actualización. Si en octubre, por ejemplo, tenemos un remanente que es de 3 millones 8, ¿ya? Como estamos proyectando, puede ser que la proyección se nos escape de los valores tributarios en cuanto a la proyección de esas unidades de referencia, entonces puede que no tengamos el dato. ¿Cómo se hace la actualización como bonus track? En octubre yo tengo 3 millones 8 de remanente en pesos. La pregunta es, ¿cuándo se debe declarar octubre? En noviembre. Por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer con este valor en pesos? Convertirlo a UTM con el valor de la UTM del mes en que se deba declarar el impuesto. Siempre con 2 decimales. Luego, como yo acá voy a tener en noviembre el remanente anterior en UTM, lo que tengo que hacer es, ya el valor en UTM lo tengo que multiplicar ahora por el mes en que se deba declarar noviembre.
y noviembre se tiene que declarar en diciembre. Por tanto, ese es el proceso, ¿ya? Este remanente en pesos de octubre se divide por la UTM de noviembre y luego para declararlo en noviembre se multiplica por la UTM de diciembre. Dicho eso, ese paso lo vamos a omitir, ¿ya? Por tanto, acá no tenemos compra de máquina, pero sí tenemos un remanente, que es el que viene del mes anterior. Por tanto, hacemos la misma lógica y seguimos teniendo, me parece, ahí sí, seguimos teniendo remanente. Iba a pagar 0. Y en diciembre vamos a tener un remanente, milloncito, que pasa para el mes siguiente, y aquí vamos a tener una situación de iba a pagar. Iba a pagar. A ver, lo vamos a calcular de nuevo. Eso, menos eso, positivo, a pagar. Por tanto, aquí se nos acaba el remanente y aquí tendríamos IVA a pago. Entonces, si tenemos remanente, el fisco no nos entrega plata y a nosotros no nos sale más plata. Por tanto, en octubre no tengo que pagar nada, en noviembre no tengo que pagar nada, en diciembre tengo que pagar. Pero ¿cuándo se declara diciembre? En enero. Por tanto, pago de IVA en el mes de enero 1.124.000. Y eso en realidad quedaría como deuda. Y aquí estamos casi listos con nuestro presupuesto de caja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una fórmula, ¿no? Sumar. Y usted suma todo. Con lo que partí, más lo que me ingresó, menos todo lo que pagué. ¿Cierto? Menos todo lo que pagué. Y ahí tengo una situación de déficit de caja. ¿Puede pasar? Sí, porque aquí estamos proyectando la situación en realidad. En la vida real no va a pasar que tenga menos 500 lucas en la caja. Así que esa situación, algo vamos a tener que hacer para que se modele de acuerdo a lo que puede ocurrir. Pero a nivel de presupuesto, ¿puede ocurrir? Claro, porque lo estamos proyectando. En noviembre, ¿con cuánto voy a partir? Voy a partir con el saldo final de caja de octubre. ¿En cuánto cierro en octubre? Es lo que parto en noviembre. Y aquí aplico la misma fórmula. Sumo todo de ese lado. Y aquí ya tendría un valor positivo. En diciembre, ¿con cuánto voy a partir? Con el saldo final de noviembre. 30 de noviembre cierro la cuenta corriente o cierro la cuenta caja con 4 millones de pesos, abro el 1 de diciembre y debería estar la misma plata. Ahí tendríamos entonces nosotros este valor en positivo, en negativo, perdón, nuestro presupuesto de caja. ¿Ya? Que para efectos del balance, aquí sí nos interesa discriminar la información de enero, ¿vale? Porque ya tenemos listo el cálculo del IVA, seguimos avanzando. Cálculo de la depreciación del ejercicio, valor neto de la máquina. ¿Cuánto cuesta la máquina neto? Lo decía el caso, y usted aquí tiene que anotar nada, 30 millones. No tiene que inventar formatos, nada, tiene que hacer lo que pide algunos recuadros que vienen muy bien hechos. ¿Cuánto dura la máquina? 20 meses. Esto es una depreciación simple, simple. Acuérdese que en las depreciaciones existen las famosas adiciones, el valor de salvamento, que se le descuenta para determinar un valor depreciable, ¿vale? Pero aquí es simple el tema. Ya toda vez que eso usted ya lo tiene madurado, comprendido. 20 meses era el asunto, ¿no? Sí. Entonces, depreciación mensual, valor depreciable, dividido la cantidad de meses, 1,5 millones. 1,5 millones se deprecia en octubre, fijamos este tema para poder copiar, 1,5 millones se depreció en noviembre, 1,5 millones en diciembre, ¿cuánto se depreció? 4,5 millones. Valor bruto de la máquina, para efectos de la depreciación según el 16, no hace referencia al IVA por si acaso, 30 millones, a eso hace referencia al costo. Depreciación del ejercicio, 4,500,000, valor neto de la máquina, para efectos del balance, 25,500,000. ¿Qué nos pide ahora? El balance, pues chiquillos. El balance. Y aquí atención, ¿vale? Porque a mí, de hecho, a mí a la primera nunca me cuadra un balance, ¿ya? Y espero que a ustedes sí. ¿Qué nos pide? Y espero que ustedes analicen el tema del rubro. ¿Qué es lo que pide el rubro? Efectivo equivalente al efectivo. ¿Qué es lo que pide? Principalmente caja banco, ¿cierto? Más todas las cuentas de los derechos de corto plazo que sean fácilmente liquidables de hasta 90 días. Entonces acá podemos colocar, y vamos a hacer lo siguiente,
vamos a entender el efectivo equivalente al efectivo como caja y banco para efectos de este ejercicio, ¿ya? Toda vez que el rubro, digo, contempla derechos de corto plazo por hasta 90 días que sean de fácil liquidez, ¿cierto? Ese es un requisito que usted ya sabe. Pero a nivel de plata que voy a tener, ¿de dónde saco ese dato? Acá, pues, presupuesto de caja, presupuesto de caja. ¿Cuánta plata voy a tener en diciembre? Para efectos del balance, 11 millones. Acuérdense que el balance se hace con fecha corta, 31 de diciembre. Esta plata que lo voy a tener en enero no la puedo demostrar para el balance al cierre del ejercicio. 11 millones de pesos. Existencias. Existencias. Vamos a ver la existencia. Y claro, ¿tenemos existencia? Obvio que sí, pues si la empresa compró insumos para realizar ventas. ¿Qué es lo que compró? ¿Qué es lo que compró esta empresa? Veamos. ¿Compró materia prima? Sí. ¿Cuánta materia prima compró? Los 7 millones 80. Más. ¿Qué compró? ¿Pagó la mano de obra? También, porque se activa la mano de obra. ¿Ya? Y forma parte del costo. ¿Qué más compró? Compró CIF variable. ¿Ya? El CIF fijo no participa porque en realidad todo lo que se compró lo llevamos a el costo, al tiro, entonces ya está dentro del estado de resultados. Todo eso fue lo que compró la empresa en mercadería, o todo lo que activó, perdón, en materia prima de los elementos del costo. Pero la empresa vendió. Entonces no puede presentar todo eso en el balance. Tenemos que ir a restar lo que vendió. ¿Y dónde está lo que vendió? En el presupuesto de costo de ventas. Por algo lo hicimos. Entonces, de la materia prima vendió un nivel de 6.600.000 de la mano de obra y del CIF variable, totalizando entonces que le queda existencias por 960. ¿Ya? Que evidentemente usted la existencia la tiene que valorar o ajustar de acuerdo al valor neto de realización que tenga al 31 de diciembre del ejercicio por un ajuste contable de acuerdo a la NIC 2. ¿Ya? Que aquí también lo vamos a omitir para efectos de este ejercicio. Deudores comerciales, y aquí una aclaración. Deudores comerciales, vamos a ver en nuestro presupuesto de recaudación si tenemos deudores comerciales. Presupuesto de cobranza. En octubre quiero vender 14 millones. Esos 14 millones los quiero cobrar parte en octubre, parte en noviembre. Por tanto, para el ejercicio están cobrados. En noviembre quiero vender 19 millones. ¿Cómo los cobro? Parte en noviembre, parte en diciembre. Por tanto, para el ejercicio están cobrados. En diciembre quiero vender 17 palos. Parte de ellos, 12, los cobro en diciembre y parte de ellos tengo la esperanza de cobrarlos en enero. Entonces, para diciembre no están cobrados, es una deuda por cobrar. Entonces, yo diría que ese valor lo quiero cobrar en enero. Y ese EDI, como es de enero, no lo puedo reconocer en los estados financieros. ¿Ya? Se tiene que reconocer en el estado financiero del próximo año ese EDI, ese deudor incobrable. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta venta es de diciembre. ¿Cuándo la quiero cobrar? Al mes siguiente, en 30 días. Por tanto, este valor que yo lo voy a presentar como cliente, que es la factura que tengo por cobrar, perfectamente la puedo presentar como equivalente al efectivo. ¿Por qué? Porque es una deuda de 30 días, menor de 90 días, de fácil liquidez, con bajo riesgo en la conversión de su valor, ya que son los requisitos que establece la NIC 7. Eso se los dejo como aclaración. ¿Para qué? Por si alguien, por ejemplo, Karen, Karina, Janet, Mariela, Nayaret, o por nombrar algunos, no los voy a nombrar a todos, quisieran eventualmente presentar ese derecho, en vez de decir eso, en vez de presentarlo acá, ellas lo pueden presentar en este rubro. Eso estaría bien igual. ¿Ya? Estaría bien igual. Pero la idea que háganlo así más simple, en realidad, es una cuenta por cobrar, presentémoslo en deudores comerciales para efecto de este estado financiero pro forma. ¿Cómo se determina el total de activo corriente? De esa manera. Propiedad, planta y equipo. ¿Dónde tengo propiedad, planta y equipo? ¿Qué propiedad, planta y equipo tengo? El activo fijo. Y el activo fijo le hicimos un cuadrito, me costó 30 millones, se depreció en 4 millones y medio. ¿Cuánto vale para el balance? 25 millones 500. Sumo mi total de activo no corriente y tengo
por esencia, mi total de activos, 43.045.000. Pero esto ya no está listo, sino que le falta, le falta reconocer todos los pasivos. Capital. ¿Hubo una inyección de los socios? Claro que sí. Vamos a buscar la inyección de los socios. Capital, los socios aportaron 35 millones de pesos. Resultado del ejercicio. Esto es lo que tiene que cuadrar. Un estado de resultado. Entonces, démosle forma al estado de resultado. Démosle forma al estado de resultado. ¿Qué nos falta acá? Acá nos falta reconocer elementos de gasto de administración. ¿Tenemos gasto de administración y ventas? Sí. La depreciación del activo fijo, vamos a buscarla. La teníamos lista, calculada. Sabemos siempre que es 4,5 millones. ¿Tenemos el deterioro del cliente? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Suma. Aquí mucho cuidado con esto. Mi presupuesto de recaudación me dice que en noviembre yo voy a tener un deterioro de cliente de 2,14 y en diciembre voy a tener un deterioro de 2,85. También en enero, pero enero ya escapa del ejercicio, ¿vale? Toda vez que un ejercicio comercial termina el 31 de diciembre de cada año. Por tanto, realizo la suma del deterioro de los meses que participan dentro del periodo comercial que estoy informando y digo que mi EBI entonces es de 499.800. Totalizando así mi gasto de administración de casi 18 millones de pesos. La sumatoria de estos tres elementos. Y ahí puedo determinar entonces el resultado antes de impuesto, que en esencia es margen bruto menos los gastos de administración. El impuesto a la ganancia es un 27%. Esto no es cuestión nueva, es totalmente conocido por todos ustedes. Por tanto, la utilidad líquida es de 4,8 millones. Esa utilidad líquida, acá lo importante, chiquillo, es este dato, que no se le olvide. Tiene que contemplar solamente los meses que forman parte del periodo comercial que estoy informando. Como enero es del año X2, enero no entra en este valor. Dicho eso, entonces, e insisto, si algo no queda claro, vuelven hacia atrás o me preguntan en clases. Dicho eso, entonces, resultado del ejercicio, ese resultado es el mismo que tiene que informar el balance. Vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. La empresa dice que en el estado de resultado, ¿dónde está el estado de resultado? Dice que como impuesto a las ganancias contable, ustedes saben que el impuesto a la renta se calcula de una manera, ¿cierto?, más fácil que el estado de resultado, a través de la famosa renta líquida imponible. Sabemos que la empresa quiere pagar, para efectos contables, 1,7 millones de impuestos. Por tanto, el pasivo de impuestos corrientes tiene que decir la deuda por impuesto a la renta. 1,795,000, 1,795,000. Luego tenemos que sumar las deudas. En otros pasivos no financieros corrientes, cuando habla de otros pasivos no financieros, son deuda que no contemplan pago de interés. ¿Y qué deuda no contemplan pago de interés? Veamos la deuda que nos queda para en el presupuesto de caja, me parece. Nos queda una deuda de las cotizaciones previsionales. En diciembre, el maestro recibe una cantidad de plata, pero las cotizaciones de diciembre se pagan en enero. Por tanto, eso queda como deuda. Quedó como deuda. También quedó como deuda de enero el impuesto. Por tanto, ese impuesto de IVA se puede presentar perfectamente como pasivo por impuestos corrientes, que se tiene que pagar en enero del próximo año. Ese valor por -1. Y ahí tenemos entonces un total de pasivos no corrientes de 3 millones de pesos. ¿Cuadra esto o no cuadra? A ver, veamos la diferencia. Estamos, pero descuadrados. Pasivos no corrientes, chuta, ¿qué dice? Pasivos no corrientes no tenemos. Ceros, total de pasivos, 3 millones. El patrimonio, el total de pasivo y patrimonio sería pasivos totales más patrimonio. Y el patrimonio tiene que ser
los 35 más los 4 millones, y ahí está el ejercicio cuadradito, cuadradito. Con ustedes yo sabía que me iba a cuadrar la primera en realidad. Eso es lo que ustedes tienen que llegar a elaborar a través de este famoso presupuesto maestro. La explicación simple puede ser que si ocurriera lo que tiene previsto la empresa, ¿cierto? Al finalizar el ejercicio comercial, la empresa tendría como saldo disponible, ya sea en caja o en banco, un valor aproximado de 10 millones de pesos, lo que no es menor respecto de el total de activos. El total de activos es de 40 millones de pesos. Por tanto, si hacemos la masa patrimonial de el rubro dividido en el total del elemento, vamos a decir que un 25% del total de activo está disponible en este rubro, que no es menor. Entonces aquí como sugerencia es, si esta proyección se cumple y tenemos una situación de disponibilidad de recursos por 11 millones de pesos, proyectemos también tal vez hacer inversiones, que proyecte la empresa invertir en depósito a plazo, para que esa plata que está acá no quede estancada como efectivo ocioso, no pierda valor. ¿Mm? Las existencias, aplicarle el ajuste en la NIC 2, toda vez que corresponda. El deterioro de las deudas comerciales presentadas su valor neto. ¿Ya? Obviamente que calculamos nosotros un deterioro de acuerdo a la política de la empresa, pero ese deterioro es del ejercicio siguiente, no podría estar en este ejercicio. Propiedad, planta y equipo también representa casi el 25%. Esta empresa también podríamos decir que no está endeudada, o sea, la situación de la empresa es casi óptima en términos de deuda, porque el patrimonio es de 39 millones y el pasivo es de 4 millones, es decir, es de casi un 10%, diría yo, menos, 7%, es decir, la empresa está endeudada a un 7% respecto de todos sus activos, porque este valor es el mismo tema de los activos. Es decir, 100 menos eso, un 93% del activo es de propiedad real de la empresa, ¿vale? Y ahí ustedes pueden hacer su explicación del estado financiero o de cómo, ¿cierto? Porque el estado de resultado también nos muestra información de los logros financieros que ha tenido la empresa, es decir, la empresa finalmente termina con 10 millones de pesos en caja, pero ¿cuánto es lo que genera como ganancia? Como ganancia genera 4 millones, toda vez que es capaz de cubrir su obligación tributaria respecto de un cálculo contable, que es básicamente referencial, es capaz de apalancar todos los gastos que tiene respecto de los gastos de administración. Y aquí hay que entender algo en realidad, que el deterioro y la depreciación no es plata que haya salido. Son gastos que se reconocen como criterio prudencial y todo ese asunto. Por tanto, si hablamos de plata que le queda más de 4 millones. Pero económicamente, ¿cuánto está ganando la empresa? ¿Cuánto genera? 4 millones de pesos. ¿Es viable el negocio? ¿No es viable? Determinarán los dueños de la empresa. Sin más relleno, espero que el ejercicio haya quedado claro. Esto ahora que ya está explicadito, la grabación va a quedar disponible para ustedes. Les voy a subir el archivo. Espero que vean el ejercicio, que sea de su utilidad. Cualquier duda me comentan y estoy totalmente a su disponibilidad. Un gusto, chiquillos, estamos en contacto.